Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de anatomía patológica. Hoy vamos a estar hablando un poquitito acá de los traumas, de los traumatismos craneales, iniciando por las fracturas craneales. Estas fracturas, ellas pueden desplazarse al interior de la cavidad craneal y cuando esto ocurre, cuando este desplazamiento es mayor que la grosura, que el grosor del hueso, voy a denominarle fractura craneal desplazada. Claro, esto va a variar de hueso a hueso. Estas fracturas pueden generar lesiones dentro de nuestro sistema nervioso central. Es por eso que esta clase se va a dividir en dos grandes grupos. La lesión parenquimatosa, es decir, la lesión del parénquima encefálico, del parénquima nervioso en este caso, y también la lesión vascular de esta región cerebral. Entonces, vamos a iniciar primeramente con las lesiones parenquimatosas. Y acá vamos a diferenciar dos y hasta tres tipos de grandes lesiones parenquimatosas. La primera va a ser la conmoción cerebral. En esta conmoción hubo la lesión, es decir, hubo el trauma, hubo una alteración de la conciencia posterior a ese trauma y rápidamente va a haber hay una pérdida de la conciencia, puede haber una parada respiratoria transitoria nada más y la pérdida de los reflejos. La recuperación es completa, es decir, la persona directamente no va a tener ningún síntoma ni ningún signo posterior cuando ocurre la recuperación. La recuperación es completa, pero el gran detalle va a ser que la persona no se acuerda del episodio, no se acuerda lo que le pasó. Ocurre una amnesia del episodio transcurrido. En este caso, va a haber una alteración súbita de la función neurológica que no se va a reconocer realmente. Lo que más se cree que ocurre en esta región va a ser un trastorno en la regulación del sistema activador reticular del tronco encefálico, llevando a varios síndromes neuropsiquiátricos posterior a la conmoción. Entonces, puede haber ahí, posterior a la conmoción, algunas alucinaciones, pueden ver ahí algunos episodios neuropsiquiátricos. El detalle que quiero que guarden así con mucho cariño para diferenciar esta de la próxima lesión, de las próximas lesiones parenquimatosas, va a ser que en la conmoción va a haber una pérdida de la conciencia, pero ella nunca va a superar las 6 horas posterior al trauma. Nunca va a superar esa franja de 6 horas. Ahora, cuando yo tengo una lesión parenquimatosa directa, sea ella por contusión, sea ella por laceración, voy a tener una agresión directa al encéfalo. Y esto se va a deber a transmisión de energía directamente hacia el encéfalo, principalmente llevando hacia partes blandas, ahí entonces cuando se afectan las partes blandas por esta transmisión de energía le voy a llamar contusión, y cuando hay penetración con desgarro del tejido le voy a llamar laceración. Entonces, estas contusiones y laceraciones se van a diferenciar por esas dos características. Las localizaciones más frecuentes de las contusiones van a corresponderse con los lugares más frecuentes a impacto directo.
Por ejemplo, las partes que van a tener una superficie craneal rugosa e irregular, como el lóbulo frontal a lo largo de las crestas orbitarias y los lóbulos temporales. En menor frecuencia tenemos ahí lóbulo occipital, el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, yo voy a tener un golpe y de ese golpe, ¿verdad? De ese punto de contacto hacia la masa encefálica diametralmente opuesta, yo puedo tener un contragolpe. Entonces, si el golpe, por ejemplo, fue acá en esta región, vamos a ponerla acá, región parietal, región temporal o temporoparietal derecha, el impacto es acá, la transmisión de energía es acá, pero yo también puedo tener una lesión en el lado izquierdo justamente por contragolpe de esta región. Y ahí yo puedo generar un hematoma intracraneal en ese lado opuesto. Entonces ya vamos a ver qué es lo que ocurre con los hematomas. También puedo tener impactos súbitos por hiperextensión posterior violenta o lateralización violenta en el cuello. Puede ocurrir esto, por ejemplo, en frenadas bruscas o puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona está caminando y es atropellada por algún vehículo, entonces genera ahí, inclusive puede llegar a separar la médula, ¿verdad? La médula y el bulbo de la protuberancia o el bulbo de la médula, entonces eso me va a llevar a la muerte instantánea. En cuanto a la morfología, estas contusiones van a depender del traumatismo y voy a encontrar que edema, hemorragia, esta hemorragia generalmente es alrededor de los capilares, es pericapilar, con extravasación de sangre que se va a extender por todo el tejido afectado y también se va a extender hacia toda la corteza cerebral, inclusive llegando hasta la sustancia blanca, inclusive llegando hasta el espacio subaracnoideo. Cuando tengo una lesión neuronal, voy a tener la morfología con pignosis del núcleo, eosinofilia del citoplasma y, claro, la desintegración de esa célula. Y esto va a tardar aproximadamente hasta 24 horas en aparecer. Es por eso que el traumatismo, todos estos traumatismos en la región craneal, siempre cursan con largos periodos, por lo menos, de observación, ¿verdad? Porque a veces al inicio no podemos identificar estos traumas hasta que aparecen en hasta 24 o mismo hasta 48 horas después. También voy a tener una lesión, una tumefacción axonal alrededor de las neuronas dañadas y esa respuesta inflamatoria va a llevar a la aparición de neutrófilos primeramente y macrófagos posteriormente en esa región. Ahí vemos entonces una terrible lesión axonal. Acá vemos también entonces en esta región las lesiones traumáticas ya más antiguas pueden tener otra morfología característica. Entonces yo puedo diferenciar esta morfología al inicio de de lesiones más antiguas y les van a estar retraídas, van a estar deprimidas y van a aparecer como parches marrones amarillentos que van a afectar ahí todas las crestas de las circunvoluciones más frecuentes y van a estar localizados en los lugares de lesiones de contragolpe, es decir,
el lugar opuesto al golpe generalmente va a llevarme a esa lesión, ¿verdad? A esa morfología, con el pasar del tiempo, esa morfología más antigua. Es por eso que a estas morfologías le denominamos placas amarillas, y estas placas amarillas futuramente pueden desarrollarse o convertirse como focos epilépticos. Ahí vemos entonces las placas amarillas, bien llamativas y sugestivas de lesiones por contragolpe. Ya la lesión axonal difusa va a ser realmente la más frecuentemente afectada a la superficie del encéfalo. No va a ser la única región por la cual va a estar dañada. Yo también puedo afectar lesiones de la sustancia blanca profunda, lesiones del cuerpo calloso, lesiones en el área periventricular, en el hipocampo, y también en el pedúnculo cerebral, en los brazos del colículo superior, o también en el área reticular profunda del tronco encefálico. Entonces, cuando tengo una lesión axonal difusa, o LAD, como le llamamos, voy a tener la tumefacción axonal y las lesiones hemorrágicas focales. ¿Cómo vamos a diferenciar? Enseguida les cuento cómo vamos a diferenciar una de la otra. Normalmente, entonces, lo que va a ocurrir con la lesión axonal difusa es que, si ustedes recuerdan bien, este lugar de contacto entre axones y la próxima neurona le llamamos nódulos de Rambier. Y estas fuerzas mecánicas del traumatismo pueden dañar toda la integridad de este nódulo de Rambier. Entonces, el mecanismo por el cual se va a producir la lesión axonal difusa va a ser básicamente la lesión o el traumatismo directo con daño severo del nódulo de Rambier. Y entonces yo voy a tener ahí alteraciones del flujo axoplásmico. Profesor, ¿cuál va a ser la diferencia entre conmoción y lesión axonal difusa? Cuando yo tengo una lesión axonal difusa, voy a tener una pérdida de la conciencia mayor a 6 horas. Esa va a ser nuestra medida, nuestro parámetro clínico sugestivo de una o de otra bien característico. ¿Qué voy a encontrar en la lesión axonal difusa? Voy a encontrar una tumefacción axonal. Generalmente esta tumefacción va a ser asimétrica y esto va a aparecer en las primeras horas de la lesión. También puedo ver, por medio de técnicas como por ejemplo la impregnación en plata o inmunoperoxidasa, puedo ver también la proteína amiloide y la sinucleína. Y por medio de esto voy a ver un aumento de la microglía, voy a ver un aumento de la microglía en estas áreas relacionadas, y también una degeneración en los tractos de las fibras afectadas.